buenas noches. Bienvenidos todos a una transmisión más de nuestros lunes literarios aquí en su canal Al Aire con Miguel Martín. Ya saben que siempre tenemos a un invitado de excepción que pues ya no cuenta como invitado porque más bien es de la casa. Y que pues con él pues estamos haciendo pues un poquito de lo que nosotros decimos que es necesario, ¿no? De compartir un poco más de cultura, difundir cultura en estos medios donde dimos por hecho que ya éramos muy de izquierda, muy evolucionados, pero en algún momento creo que se nos olvidó como movimiento prestarle atención a la cultura y pues humildemente aquí tratamos de hacerlo. Entonces, pues para hablar de este libro que tiene sus bemoles, tiene muchas cosas, que era básicamente pues un intento, pues no se puede decir que sistemático, más bien literario, libre, de caracterizar la mexicanidad, que es El laberinto de la soledad. Pues para empezar a hablar de él, pues ya saben, le doy la bienvenida a nuestro querido Ramiro Padilla. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, muy contento, desde que lo planteaste ayer, porque el libro, como dicen, devela ciertas incógnitas, no tiene todas las respuestas, no sé si el libro haya envejecido bien o mal, de repente puede tener algunas circunstancias que pueden ser aplicables a nuestro México de hoy, pero otras ya no responden, ¿no? Intentaremos por medio de este espacio ver, desentrañar, si sí o si no, obviamente la figura personalísima de Octavio Paz y su percepción, que al final de cuentas, pues es una percepción, pues, de él mismo, ¿no? O sea, una percepción muy personal, entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Ya sabes que luego agarramos monte, ¿no? Pero es lo más sabroso de las charlas de los lunes, ir agarrando monte, a ver qué le parece a la gente que nos está viendo. Así es, yo creo que primero tendríamos que caracterizar, déjame acá subirle a mi volumen de la consola porque si no me oigo, si no me monitoreo me siento raro, ahí está ya. Pues primero tendríamos que explicar, ¿no? ¿Qué es el laberinto de la soledad? No como concepto, sino más bien como obra. ¿Cómo caracterizarías tú, Ramiro? ¿Cómo describirías este libro? ¿Qué es este libro de Octavio Paz? ¿Qué es? ¿Qué pretende? ¿En qué contexto se hace también? Que eso condiciona mucho, pues, parte de su contenido. Sí, fíjate que Octavio Paz decía que lo de él era más bien un ejercicio de imaginación crítica y como tal deberíamos de tomarlo, ¿no? Hay que recordar que creo que lo escribió en Francia a los 39 años en su tiempo libre como agregado cultural allá en Francia. Él lo veía básicamente, quizá mi mayor crítica sea básicamente esa, quizá él está muy enfocado en el asunto. Ahora, el pinche Mica Carvajal, o sea, está igualito a Eduardo Yáñez, güey. Ya se me saca de pegar una cachetada, nomás lo andaba esquivando, el pinche Mica. Este, ahí me respetas, pinche Mica. Órale, cabrón. Ahí me respetas. Eh, el asunto tiene que ver con el libro en general tiene que ver, y quizá la crítica que yo le haría con que se percibe un libro muy hecho para el altiplano, ¿no? Más que nada, y el altiplano y el indígena. Quizá él habla del indígena como un sujeto indescifrable, ¿no? Pero pues nos deja fuera a los del norte que tenemos otros códigos culturales. De repente siento yo que no solamente él, sino que pues también Javier Bartra en Anatomía del Mexicano, lo sé, Alfonso Reyes, mi profe Enrique Castillo, un placer. Y entonces me parece que bajo esa circunstancia lo que yo hablaría como cultura del desierto y cultura del altiplano, que son dos culturas que se entretocan, pero que vienen de estadios diferentes, pues básicamente quizá esa, o no sé, tendríamos que revisarlo un poco más a fondo, sea una de las características de Octavio Paz, ¿no? Sobre todo porque él lo ve desde, te digo, desde una visión, digamos, muy céntrica del centro de México. Y como tal, muchos de esos comportamientos que para nosotros serían, digamos, en el norte diversos, para él parece ser que son una regla. Y esa es la parte interesante porque
conforme avanzan los años, avanzan los tiempos, uno descubre que, pues que no hay un solo México o que eso que llamamos México es inacible. Hay muchos Méxicos y esos Méxicos no se parecen entre sí. Entonces, pues en el capítulo, en el primero, ¿no? El Pachuco y otros extremos, pues él habla básicamente de eso, ¿no? De que hay distintas épocas, distintos tiempos que se viven en México, mientras por un lado vemos una modernidad desbocada a partir ya, digamos, de Carlos Salinas de Gortari, que entra de fondo, ¿no? Que quizá esos podrían ser ajustes, ¿no? Él intentó hacer algo cuando escribió Itinerario, ¿no? Que era como un testamento después del Octavio, del Laberinto de la Soledad, pero yo lo veo básicamente como este intento, esta idea de interpretar lo mexicano a través de un libro que sí, que me parece que tuvo su pertinencia histórica, digamos, en los 50s y en los 60s. No sé qué tan actual o cómo tú lo ves, Martín, Miguel. Fíjate que yo percibo precisamente como tú dices, que se centra en algunas cosas que domina y que Sí, algunas otras desde la distancia hace decretos, pero cubre con lenguaje poético cierto desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el Pachuco es un clown siniestro que no pretende hacer reír. Pues no veo yo elementos para caracterizarlo como tal, ¿no? Sin embargo, creo que lo que evidencia, pues a lo mejor es una falta de inmersión en la cultura del Pachuco, lo que después devendría en la cultura del Cholo. Y por ejemplo, igualmente, pues yo lo veo con esa distancia precisamente del indígena, ¿no? Con esa distancia que tú mismo has mencionado, que lo considera pues un ser insondable, un ser enigmático, que le tiene una cierta, no sé si percibes tú en este libro, como que un cierto temor reverencial a lo indígena y como que de hecho no profundiza demasiado. Por ejemplo, no profundiza demasiado desde mi perspectiva en lo que sería la filosofía de la náhuatl, ¿no? A lo mejor más bien lo trata como desde una perspectiva más desde fuera, más antropológica, más tipo Levi-Strauss, ¿no? O sea, tratándolos más de mitos formativos, eso es evidente, o que se trata de mitos formativos en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de esta comparación de Huitzilopochtli con Jesucristo, que eso pues ya lo habíamos tratado, sí, pero creo que no profundiza en sentidos más de fondo en este caso, ¿no? Como que hay un cierto temor reverencial, una cierta, digamos, totemización de lo indígena, de lo simbólico, o sea, del simbolismo indígena, pero percibo que cubre con lenguaje poético y elegante un cierto desconocimiento de muchas cosas. No sé cómo lo ves tú en este aspecto. pues vamos dividiendo en dos lo que acabas de comentar. Lo primero vamos a hablar, obviamente, por mi pasado en Estados Unidos y por mi interpretación de la cultura chicana en Estados Unidos, que tiene que ver con ciertas formas de resistencia ante un mundo que no está hecho para el mexicano en general. Mexicano de primera generación en Estados Unidos, obviamente es un mexicano que vive siempre volteando al sur. La cultura mexicana en general es esa, ¿no? Con el cuerpo en Estados Unidos, pero con la mente en México. Ya el mexicano de segunda generación, que es el más proclive, en el caso de lo que decía Octavio Paz, a ser pachuco, a ser cholo o unirse, ¿no? Es como una forma de resistencia ante el status quo, es básicamente, ¿no? Las formas de comportamiento de mexicano segunda, tercera, cuarta generación, que se percibe como un ciudadano, aunque no lo externalice, se percibe como un ciudadano de segunda categoría ante un mundo que lo repele. Quizá, como tú dices, le faltó a Octavio Paz entender esa parte donde no es un payaso siniestro por la manera, o sea, pues a lo mejor utilizó de modelo a Tintán, no sé, pero en general el mexicano en Estados Unidos, por ejemplo, el mexicano en Estados Unidos de segunda generación ya es una generación de ruptura, digamos, ¿no? Una generación de ruptura con la construcción y la cosmogonía del mexicano en general. Ya el mexicano de tercera o cuarta generación es un mexicano que simplemente niega sus raíces indígenas. A mí me tocó muchas veces por mi trabajo
entablar pues, diálogos con mexicoamericanos de segunda, tercera, cuarta generación, que me decían básicamente la misma historia y ellos no estaban relacionados. Nosotros, pues, mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos nacieron en México, pero llegaron de España, aunque los tipos fueran básicamente muy, muy morenos. O sea, era una negación ante la mexicanidad de los mexicanos asentados de generaciones en Estados Unidos. Y entonces quizá Octavio Paz en el primer capítulo de Pachuco y otros extremos, ¿no? Le faltó entender esta parte donde pues todo se va transformando, es parte quizá como, no sé si la comparación sea certera, pero es quizá como un cubano-americano que es de segunda o tercera generación, o un cubano de primera generación, no sé si la analogía sea exacta, pero al final de cuentas, un cubano de segunda generación en Estados Unidos, si no ha visitado Cuba o lo visita desde la perspectiva de la cultura del consumo, que al igual que un mexicano de segunda o tercera generación, que vea México desde la perspectiva de la construcción de la cultura del consumo, pues obviamente no ve a México como algo empobrecido, como algo, como un yermo, ¿no? Árido, pero no es necesariamente la realidad que percibimos, ¿no? Por otro lado, en el sentido de lo que hablamos de los indios, de los indígenas en México, pues habríamos de preguntarnos qué tipo de indígenas. De nuevo, los indígenas del norte no son parecidos a los indígenas del sur. Las tribus del norte, las tribus yumanas, que son las que son bastante directas, digamos, en sus formas de comportamiento son muy distintas, porque también tiene que ver con lo que llamamos la cultura del desierto, o no sé si le llamaran, no sé si el concepto sea Aridoamérica, pues, ¿no? Algunos han empezado a utilizar el concepto. Este, eh, las tribus indígenas del norte no se parecen ni en forma, ni en comportamiento, ni en cultura a las tribus del centro del país, que son otra cosa. Entonces, quizá ahí también le faltó voltear un poco al norte y decir, bueno, esto es así. Igual los reinos indígenas, las comunidades indígenas del sur del país, quizá tengan otros elementos. Saludos a mi querido Solicito. Tengan otros elementos distintos de comportamiento, ¿no? Entonces, al hablar de, como tú dices, al intentar cubrir quizá la falta de conocimiento en realidad de las culturas indígenas a ese nivel, que al igual que pasa con el Pachuco y otros extremos, pues tú dices, lo puede básicamente, digamos, cubrir con un lenguaje poético y con una serie de palabras rimbombantes. Yo a los 18 años leí El laberinto de la soledad por primera vez y la mitad de las palabras no las entendía, ¿no? Fue un ejercicio también de imaginación crítica para mí, tratar de interpretar lo que decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en Postdata, Vuelta al laberinto de la soledad, El logro filantrópico, y después ya en itinerario, ¿no? Pero me parece que sí, en ese sentido, pues ahora a la luz de los nuevos conocimientos y a la luz de esta superautopista de la información, que nosotros tenemos más elementos, la tenemos mucho más fácil que Octavio Paz, ¿no? Para interpretar lo que significa básicamente esto que vivimos, la civilización, pues obviamente ya lo vemos en un sentido. Saludos a mi querida Fabiola, nos conocimos hace unos días, en el sentido de que ya entendemos, ¿no? Esta perspectiva desde la cual Octavio Paz, con menos elementos de juicio, lo hizo. Y ahora que lo vemos nosotros con muchos más elementos de juicio, pues obviamente nos parece que sí, de repente hay ciertas circunstancias que como que hizo falta de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué te parece a ti en cuanto a esto que dices de si ha envejecido o no bien el libro, en cuanto a ciertas metáforas que yo siempre las he llamado, a lo mejor con un poco de sátira, sus decretos, ¿no? Ciertas metáforas como esto de que, pues, usamos máscaras, que nunca somos nosotros mismos como mexicanos. ¿Cómo ves este decreto de que ya ves que hace una comparación, ¿no? El gringo es abierto, el mexicano es cerrado, el gringo es extrovertido, el mexicano le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Creo que igualmente, de nuevo, salvo tu mejor opinión, pues estaríamos cayendo en los bemoles, ¿no? En que igual no va a ser igual de extrovertido un chilango que, por ejemplo, un yucateco,
que, por ejemplo, un chiapaneco, ¿no? La gente de las sierras de Chiapas es aún más hermética en este caso, ¿no? Y hay otra gente que es más campechana, hay otra gente que es más directa, incluso como por ejemplo tú bien lo dices en el norte. ¿Cómo ves esta parte de hacer estos decretos, ¿no? De las máscaras del mexicano? Es que, por ejemplo, para nosotros en el norte no hay tal cosa como la simulación, pues. Es lo que yo hablaba por ejemplo, cuando venimos para acá, me lo explicaba la querida poeta Encia Verducci, teníamos una discusión acerca de los porqués de la cultura del altiplano y la cultura del desierto, tuvimos una discusión muy buena. Y ahí me decía, es que tú debes de entender que quizá no necesariamente se deba al uso de una máscara, sino que si te das cuenta, los elementos de la cultura cortesana española y los elementos de la cultura cortesana indígena pues, se fundieron en una, y esos elementos perviven en las formas en las que las personas, por ejemplo, en una ciudad tan poblada como la Ciudad de México, te das cuenta de la manera en que se relacionan. A mí Encia me decía básicamente que lo que pasa es que se habían desarrollado esas formas de comportamiento en una metrópoli tan grande porque si no, si fueran como los norteños ya se hubieran matado todos, básicamente, o sea, no aceptaban pues la manera en que nosotros nos comportamos, porque siempre decimos en el norte nosotros resolvemos los asuntos en 2 patadas, en 2 o 3 minutos, como tú y yo. ¿Qué onda, Martín? Sí, se hace, no se hace, se acabó. En 2 minutos tenemos resuelto un asunto. Y acá en la Ciudad de México, como te digo, siendo, digamos, para describirlo con un neologismo, Octavio Paz chilangocéntrico, pues implica que el modelo chilango de comportamiento probablemente él pensó que aplicaba para todo el país y en realidad no aplica para todo el país porque yo, por ejemplo, siendo del norte, tengo elementos conductuales que son muy parecidos y lo decimos, de hecho lo platicaba con un compañero escritor que es de Santa Rosalía, Baja California Sur, y él nos reíamos mucho porque él decía que Ensenada, Baja California Sur, el modo en que nosotros entendemos la vida, por ejemplo, en esa región, que está a 100 kilómetros de Tijuana, es muy diferente cómo entendemos nosotros la cultura de los ensenadenses desde Ensenada hasta el sur de la Baja California. Por eso lo dicen Ensenada, Baja California Sur, porque dicen que Baja California Sur empieza en Ensenada y es una región que básicamente tiene elementos de la cultura norteña, pero a la vez de la cultura costeña, de la cultura vaquera, de la cultura de los misioneros, de ese tipo de culturas. Y, y la frontera, las ciudades que están pegadas a los Estados Unidos, Tijuana, Tecate y Mexicali, tienen otras formas de comportamiento. Entonces tú puedes avisorar de cierta manera que los comportamientos son diversos, solamente en el estado de Baja California. Ahora, por ejemplo, yo no tengo mucho en común con un regiomontano, un tamaulipeco, un chihuahuense. No, lo único que nos une es la frontera geográfica con Estados Unidos, por ejemplo. Hay muchas maneras de ver o percibir la vida que son muy distintas a lo que lo percibía. Ahora imagínate tratar de englobar todo eso en un solo libro, pues eso es absolutamente imposible, porque tendrías que regionalizar el libro e intentar discernir y intentar encontrar los puntos de concordancia. ¿Cuáles son los puntos de concordancia en México? Pues son básicamente el idioma, la cultura, la religión, el espacio geográfico, pero el espacio geográfico es muy diverso. Entonces, obviamente, como tú dices, decretar la simulación o la máscara para todos los mexicanos en general, pues a mí me parece algo extremo, ¿no? Sí hay que ver que, como te decía, que en el caso de las culturas del altiplano, la cultura, sí hay una cultura de la simulación, pero no es extensiva a todo el país. Puede ser acá en la Ciudad de México, donde pues obviamente desarrollas mecanismos para tratar de entender cómo funcionan las castas, por ejemplo, ¿no? Hay unas castas, las castas divinas del poder en México que tienen otros mecanismos de comportamiento diferentes a los mecanismos de comportamiento, ya sea de la inmensa clase baja que existe en México, que son de otra manera, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay cierta, digamos, no sé si llamarlo ritualidad, ¿no? A la hora de entender esta parte del significado y del significante, como decía, ¿no? En el sentido de que hay obviedades de la conducta del mexicano que son extremadamente fáciles de palpar, pero hay otras que no. La máscara, no sé. La máscara de la que habla Octavio Paz me parece que tiene que ver más con una forma de resistencia ante las clases altas, podría ser, porque los tipos de clase alta no creo que tengan máscaras entre ellos, los unen intereses comunes, los une su amor por el dinero y los une
esta suerte de robo del erario, ¿no? A todos los niveles, en las castas superiores. En las castas inferiores, pues lógicamente tú no puedes tú no puedes mostrarte tal como eres ante los explotadores y ante los que han usufructuado el país, porque lógicamente eso te pone en una posición de debilidad. Entonces también hasta eso tendríamos que matizar, ¿no crees, Miguel? Sí, yo creo que lo de la máscara también tiene que ver a lo mejor en nuestra visión, en lo que proyectamos hacia afuera, ¿no? Más bien eso que proyectamos para que nos vean desde fuera como un poco más, a lo mejor plantando un poquito de cara o simulando un poco de, pues, punto no, resistencia como pueblo ya bastante vejado. A lo mejor igual en ese sentido yo también interpretaría la máscara. Y sí tienes razón en eso, porque fíjate, yo siempre reflexiono aquí, pues desde mi perspectiva lingüística, en los ceremoniosos que somos, en cómo nosotros, digamos, en la semántica hay algo que se llama la inferencia pragmática, que quiere decir que tú entiendes un significado, pero con base en algo totalmente distinto que está diciendo tu interlocutor, pero tú estás obligado a entenderlo, digamos, por convención de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, pasan cosas así, pues muchísimas, ¿no? Pero una muy chistosa, por ejemplo, es que aquí en las combis que pasan aquí en Nesa, pues la gente paga y si considera que ya se está pasando el conductor de donde le dijo que quería bajar, en vez de decir, aquí bajo, por favor, dicen un gracias muy golpeado, gritan, gracias, para que el de la combi se detenga. Entonces, realmente, pues aquí tienes que jugar a la inferencia pragmática. Si no te sabes esos códigos, pues te vas a quedar chato. Aquí, o sea, aquí en este contexto de comunicación. Entonces, pues sí, a lo mejor no fue tan a fondo en esas sutilezas, igual y quien se aviente otro laberinto de la soledad, pues tendría yo que asesorarlo desde el punto de vista de la semántica, ¿no? Pero sí, y por ejemplo, yo no sé, salvo tus experiencias que me puedas contar, creo que este tipo de cosas no pasan allá, ¿no? No pasan allá, o sea, no juegan tanto a dar a entender, no juegan tanto a la inferencia pragmática. No es que no exista, a lo mejor existe para otros, en otros contextos o en otros fines, pero aquí somos muy, 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 muy ribetosos, muy caracolosos para expresar ciertas cosas. Sí, sí, es lo que llamaban, ¿sabes qué? Yo recuerdo un poco me parece que es porque viene de Kafka, es kafkiano, porque decían que Kafka trabajaba por aproximaciones, no de manera directa. O sea, entonces obviamente eso que planteas tiene que ver con Kafka, ¿no? Que el tipo siempre trabajó por aproximaciones. Entonces, obviamente, acá en el centro se trabaja por aproximaciones. El asunto de reunirnos para dilucidar un asunto que tiene que ver primero con la reunión preplaneatoria, ¿no? Luego la reunión planeatoria y luego pues ya la tercera reunión llegar al grano con lo que querías decir y pues para nosotros son temas que son muy diversos, ¿no? O sea, yo como norteño, no, cabrón, o sea, lo podemos resolver en 5 minutos, ¿por qué lo voy a resolver en 3 reuniones de 3 horas? Tengo otras cosas que hacer, ¿no? Pero eso también tiene que ver con que te digo, con la densidad de población, o sea, van desarrollando formas, ahora que he estado toda esta semana aquí caminando por el Zócalo, hola parejota, a todos, al Jera, a todos los que están acá, el Jera, profe Enrique Castillo, al H, te mando un beso, cabrón, para que no esté chingando. Ceci Felipe, a mi sonrisa Herdes, a todos los que se me ha olvidado mencionar, gracias por estar aquí, Aurora Olmos, eh, el caso por ejemplo, a mí me sorprende mi calidad de norteño, la insistencia que tiene, por ejemplo, la gente que quiere que le pagues un servicio que no le pediste. Un cuate que te canta una canción, casi casi te avienta los cilindreros que están encima de ti con el sombrero, casi metiéndotelo en la cara, ¿no? El tipo que vende dulces y que te dice que su familia tiene hambre, y yo no tengo la culpa de que tu familia tenga hambre. Pues obviamente si no tengo dinero para, decíamos ahora Maite y yo que andamos acá vagando, dice ella que obviamente si nosotros tenemos dinero a todos, nos quedamos pobres. Es una cosa de cómo las personas van percibiendo esta idea de lo que son las relaciones humanas,
pero obviamente este es un microcosmos, el microcosmos del Zócalo, donde hay ciertas circunstancias extremas, o sea, ves mucha gente con problemas de salud, sin piernas, tipos tirados en la calle, que pues, obviamente pues, son cosas que no se ven muy seguido. Y también ves esa tremenda insistencia en pedirte algo, ¿no? En tratar de sacarte un peso al costo que sea. Y allá en el norte, pues obviamente, de donde uno viene, pues que chingados te va a querer sacar un peso. O sea, y obviamente también está el asunto por ejemplo, cómo se percibe la atención al cliente. Yo llego a un Tox y no me llega y no me trae la copa de qué chingados pedí y estaban súper apenados pensando que les iba a gritar o que iba a explotar. Y yo, pues yo entiendo que no pasa nada, o sea, no, ustedes no se preocupen por nada, pues ¿por qué me voy a enojar por un retraso de 5 minutos? O sea, pero tú veías la preocupación de la gerente y de los meseros diciendo, la cajeteamos con este servicio, y tú dices, ¿cómo que la cajeteamos? No, no, ustedes tranquilos, o sea, aquí no pasa nada, o sea, cosas que para nosotros, en el sentido del tiempo, pues son, digamos, y en sí, pues quiero hablar yo como ensenadense, nosotros somos lancheros y surfos y vaqueros y hippies y paz y amor y la chingada, y así como soy yo, es la mayoría de mi entorno, así somos todos súper, súper relajados, ¿no? Y obviamente para mí, cuando vienes para acá y ves la manera en que se dan estos comportamientos, pues digo, pues Octavio Paz, ni siquiera esto le atinaste y era tu entorno cercano, ¿no? Entonces sí hay esta idea, a ver, dice, no se puede andar sin filtros, si no te obliga a ponértelos, pero entonces si usas filtros eres hipócrita, no eres genuino. A ver, pinche H, no se trata de eso, se trata de que pues hay fórmulas de comportamiento social que tienes que seguir. O sea, tú no puedes, o sea, eso sería una pendejada de mirar y decir, el pinche Jera tiene una barba para la madre o es un tonto. O sea, yo no lo puedo decir, lo puedo pensar, ¿no? Pero estoy siendo poco cortés. Eso, hay cosas que son fórmulas de comportamiento social que te debes de guardar, obviamente, porque no sé si te acuerdas de la película con Jim Carrey, el Yes Man, que todo le decía que sí, ¿no? No puedes, no puedes utilizar esas fórmulas de comportamiento porque obviamente esas fórmulas de comportamiento no funcionan en todos lados. Es igual que no sé si hayan visto ustedes en YouTube los sí, sí, los pros y los contras de ir eh, pues a veces la sociedad no entiende matices demasiado extremistas. Pues es obviamente para eso es la educación, para estar en el punto medio donde no necesariamente tienes que estar mintiendo, pero tampoco tienes que ser hipócrita, o sea, básicamente, ¿no? Tú vas construyendo a través de tu educación lo que sí es y lo que no es, y la gente, o sea, también tiene que haber esta parte donde uno con la educación, obviamente, aprende a poner límites, porque también es un asunto, tiene que ver mucho también con el laberinto de la soledad, te voy a decir porque, pues, o sea, no todo el laberinto de la soledad es malo, es básicamente, por ejemplo, la percepción que tenemos nosotros de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Los límites son difusos en cuanto a la propiedad privada en México. De una persona que va y te renta una casa puede aplicarte la prescripción negativa en 10 años. Empieza a pagar el predial y a los 10 años se queda con tu propiedad, la que a ti te costó, por ejemplo. En Estados Unidos es impensable. Tú no puedes llegar a ocupar una casa de alguien más porque llega el sheriff y si no te quieres salir te sacan a balazos. O sea, básicamente así funciona el asunto de la propiedad privada. Mientras a ellos la certeza del capitalismo incipiente en Estados Unidos tenía que ver con la seguridad de la propiedad privada. En México siempre vivimos esa lógica de los límites difusos, de qué es lo tuyo, qué es lo mío, ¿no? Por algo, eso tiene que ver también con la delincuencia, básicamente, porque en México no hubiese tantos rateros sin tanta gente, por ejemplo, a comprar lo robado. Si a un ratero nadie le compra las cosas, al ratero se le acaba el incentivo para robar, ¿no? Pero la gente dice, nada, pues este cabrón fue y asaltó una combi, y el teléfono que me iba a costar 10,000 pesos, este güey me lo va a vender en 1,000, pues chingue su madre, me compro el teléfono de a 1,000, ¿no? Pues obviamente pues, perpetúas el círculo del robo. Pero volviendo al tema, porque ya me fui de largo, ya ves que siempre agarramos Monte Miguel cuando se hace una interpretación, ¿no? Porque es extenso el asunto, y después ahorita vamos a llegar al tema de la revolución, si quieres, porque ese es un tema importante también, donde vamos a desgranar un poco. Pues, lógicamente, estos modelos de conducta que obviamente se intentan aplicar de manera universal, por utilizar un término a todos los mexicanos,
pues no son necesariamente las fórmulas de cortesía que tú dices que se aplican acá en el centro. Por ejemplo, cuando yo llego a un restaurante y me dicen, ¿cómo está, caballero? Y yo le digo, pues, ¿dónde chingado me viste la armadura, no? Dime Ramiro, cabrón. Ramiro, ¿cómo estás? Y se acabó. Nada de que don Ramiro y jefazo y la chica, no, Ramiro, es parte de lo que es yo, de la cultura igualitaria en la que yo he crecido, ¿no? Y acá no, acá tiene que haber el estamento del apodo constructivo y soberano no, hacia tendiente a glorificarte como persona, aunque sea una total falsedad, ¿no? Entonces, pues espérate, cabrón, pues no, aquí no me digas don Ramiro, ni me trates así con reverencias, porque todos somos iguales, eso es lo que yo siempre he planteado toda la vida. Y acá no, pues acá obviamente por la manera en que se desarrolló la cultura de las castas, la cultura del cortesanismo, pues la gente pues, tiene que operar con otras fórmulas. Es entendible, pero no es lo deseable. Por ello vienen los mitos del poder y los mitos del ego y la manera en que la gente se va percibiendo a sí misma, ¿no? Sí, jefecito, patroncito. Yo a los patrones Aunque fíjate que observo la tendencia ahora a que a uno lo llamen jefe o don prematuramente, como que tirándolo a viejo, intencionalmente. Eso es Sí, una sí. tendencia ya muy, muy rampante, ahorita. Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo que viví en Estados Unidos 25 años, pues yo me la pasaba mandando a chingar a su madre a los patrones y a los patrones les divertía mucho que yo los mandara a la chingada, ¿no? Tenía un patrón de Jalisco, el mundo, que ya se regresó a México el güey, y que me decía, pinche Ramiro, cabrón, me decía, todos me dicen Don Eddie, güey, y tú de pendejo no me bajas, cabrón, y era el patrón, ¿no? Y la gente se reía. Le digo, pues sí, soy tu trabajador, pero no soy tu esclavo, güey. O sea, son cosas distintas. A él le agradaba mucho que yo lo retara. Pero en general, porque, por ejemplo, la manera en que se construyen los negocios en Estados Unidos tiene que ver con un cuate que empieza desde abajo. Sí hay muchos que han heredado negocios, pero en general, por ejemplo, de donde yo vengo, que fue mi vida, la construcción durante 25 años, pues fue un güey que empezó de abajo y que luego puso su negocio. Obviamente, pues tú lo ves básicamente como un igual al patrón, aunque él te dé las órdenes y te diga cómo hacer las cosas, pues básicamente es una cultura más igualitaria. Acá no, acá en México, pues obviamente el patrón es como una figura totémica, ¿no? Es invencible, es como el Papa, ¿no? No tiene falla. Y entonces, obviamente, por más que haga pendejadas, tú dices, pues no funciona así. Entonces, a mí me agrada mucho, por ejemplo, cuando me dicen que soy un igualado. Perdí un ascenso en un trabajo en México porque yo era un igualado. Entonces yo le digo, pues es que tendríamos todos que aspirar a ser igualados. Y saludos, ojalá el mundo se fue, el mundo, el que era mi patrón, el güey, yo trabajé muchos años con él, se fue a los límites de Nayarit con Jalisco, allá puso un pinche rancho de más de 2,000 hectáreas, el güey, no sé quién sabe cuántos miles de cabezas de ganado, pero para mí siempre fue un payaso, ¿no? Pero siempre nos tuvimos cariño, el patrón y yo, igual los últimos patrones que tuve en Estados Unidos era la misma, yo tuve un patrón gabacho que empezamos de compañeros y él se quedó muchos años en la compañía y terminó quedándose con ella. Obviamente yo llego picándole el trasero y los gabachos risa y risa, ¿no? Y todos bromeábamos y siempre me querían dar besándolo, güey. Le digo, no seas cochino, cabrón. O sea, llevaba muy bien con la bola de gabachos con las que trabajaba, ¿no? Pero en general, pues te digo, esa es la cultura, que es una cultura más igualitaria. Y tiene que ver, sí, de cierta manera, con la manera en que ellos ven el mundo, que es la cultura protestante, ¿no? A pesar de que sea una cultura racista, la cultura norteamericana, la cultura mexicana es una cultura de castas, porque los gabachos en general, la mayoría de blancos, pues se tratan entre todos como iguales, aunque haya también una élite, ¿no? Pero en general, pues esa es la parte que nosotros los mexicanos, en el sentido de la cultura de castas, que bien lo plantea Octavio Paz cuando le preguntan, ¿no? La despersonalización, aquel relato que hace, ¿quién anda ahí? No es nadie, ¿no? Soy yo, que dice, dice, no, sí soy alguien, todos somos alguien. Por eso a mí también me llama mucho la atención cuando la gente dice, es que tú no eres nadie. Y yo le digo, no, es que todos somos alguien. Lo que pasa es que decir no eres nadie es arrojarte a ese lugar inhóspito que también manejaba Octavio Paz, ¿no? A ese lugar que se llama la chingada, ¿no? Que quizá ahorita trabajemos un poco más, mi querido Miguel. Una cosa que también considero un poco forzado son ciertas metáforas, como el relacionar con que ese juego, ¿no? Ese juego semántico
que me parece que queda corto o queda a medias de decir que el que se raja, ¿no? Que el que se raja, que el rajado es el que se abre, ¿no? Y el que queda expuesto y el que es perdedor, y que por lo tanto en este orden de ideas, en este campo semántico, la mujer es eternamente más vulnerable por su rajada que nunca cierra. A mí se me hace esto como que una metáfora muy, muy forzada y hasta pues medio escabrosa, ¿no? ¿Y cómo ves todo ese tipo de No, las referencias fálicas, las referencias, digamos, pues más corporales, están medio, medio jaladonas, ¿no? ¿Cómo ves? tiene que ver también con el asunto por ejemplo, cómo se ve en México la homosexualidad pasiva y activa, ¿no? La homosexualidad activa no es condenable para nada, o sea, tú no pierdes absolutamente nada de hombría siempre y cuando seas el activo. Cuando eres el pasivo, y lo decía Octavio Paz en la Verdad Soledad, cuando eres el pasivo, obviamente si eres el maricón, ¿no? Y obviamente, pues dice, pues no, si un hombre tiene relaciones con otro hombre es homosexual, pues no hay punto para escaparse, ¿no? Pero en México esa parte y ese mito también que tiene que ver con lo mismo con la rajada, rajarse, no ser un rajón, lo decía López Portillo y lo decía el Negro Durazo, ¿no? Yo no soy un coyote rajado, ¿no? Entonces cuando estaban juntos en la primaria se echaban chingazos, era muy bravo López Portillo a la hora de los pleitos y el Negro Durazo también, porque pues decían que ellos no eran unos coyotes rajados, sí, para que seas alguien en la vida, fíjate lo que dice la parejota Ivette, estudia para que seas alguien en la vida, es que todos somos alguien. Lo que Y pasa, entonces eso también es lo que alimenta ese culto a la carrera, ¿no? Como lo que vimos hoy precisamente con Julen Rementería, por ejemplo. es un imbécil ese cabrón, no sé, o sea, está medio grado de ser un simio el cabrón con respeto a todos los simios. Te digo que él es el perfecto ejemplo de la metáfora de la vaca en el tejado. Nadie sabe cómo semejante animal llegó tan alto, ¿no? No, uno no puede entender pues, con estas construcciones, como tú dices, estas construcciones semánticas tan pobres, cómo es posible que alguien llegue tan alto y llegue a una posición de liderazgo y lo cromador no garantiza simpatía, no, para nada. Sí hay gente que, nosotros, al menos Miguel y yo, nos echamos porras entre nosotros porque nos admiramos mutuamente y no es cuestión de cromarse, ¿no? Simplemente que a mí me gusta mucho la manera en que Miguel desarrolla los temas, pero sí hay gente que sí es cromador crónico, ¿no? Y que te la está cromando, tú sabes, ¿no? Decía, citando, citando a Jorge Luis Borges, que tanto el halago como el insulto pues, eran un par de impostores, ¿no? El halago y la crítica, perdón, eran un par de impostores. Obviamente también eso tiene que ver, fíjate bien, H, tiene que ver con la idea que nos hacemos del mundo. En México, el asunto de la sana autoestima ha sido un tema que ha estado estigmatizado. Por eso yo siempre hablo de Hugo Sánchez y lo que hizo Hugo Sánchez como futbolista en España, porque Hugo Sánchez le llovían chingaderas cuando estaba jugando en Atlético de Madrid, le gritaban indio, regrésate, y dónde están tus tacos y le chingaba. Pues, obviamente el tipo desarrolló una autoestima muy sana. En México es mal visto tener un tipo que se sienta triunfador, que se sienta chingón, pero no se trata de eso, sino se trata, sí, sí, yo sé, H, pero lo quiero ilustrar, ¿no? En el caso de nosotros mexicanos, quizá porque también lo plantea Octavio Paz, en el asunto de no somos nadie, pues nos hace falta un trabajo de autoestima colectiva para darnos cuenta del potencial que tenemos y los chingones que somos. Yo siempre lo digo, somos un país que expulsa muchos cerebros, somos un país que expulsa su mejor mano de obra a Estados Unidos, por ejemplo. Sí. No, es que en general, bueno, las civilizaciones griegas y romanas eran unas verdaderas bacanales, Antonio Zavala. O sea, al igual que ahora están hablando del tema, por ejemplo, los talibanes que tienen relaciones entre ellos, pero ellos no consideran que eso sea condenable, porque básicamente pues crecieron en escuelas de puros hombres, pero como el mandato del Corán es tener hijos, pues tienen a las mujeres simplemente para tener hijos, ¿no? Porque así lo manda el Corán, pero en general ellos pues tienen relaciones entre ellos, relaciones afectivas, digamos que lo mismo hacían los griegos y lo mismo hacían los romanos. Te digo, el caso es que la cultura católica también tiene mucho que ver con la condena a la homosexualidad, aunque la mayoría de los curas sean homosexuales, por ejemplo, ¿no? Precisamente yo creo que por mantener algo tan arcaico como el celibato, ¿no? Digo, agarrando monte.
No, el tema del celibato en la Iglesia Católica tiene que ver básicamente con proteger el patrimonio de la Iglesia, no tiene que ver nada con las orientaciones sexuales. La Iglesia dijo, pues si los sacerdotes se casan, pues tienen derecho a cierta parte del patrimonio de la Iglesia. Entonces les instituimos el celibato para que el patrimonio de la Iglesia no se vaya dilapidando, y pues obviamente todo el mundo feliz, porque imagínate que hubiese castas sacerdotales donde tú eres sacerdote, te casas, tienes 10 hijos, los 10 hijos son sacerdotes, pues tienen que tener su parroquia. Bueno, ahí se apendejó la iglesia, porque quizá de esa manera hubiese sido más expansiva. Fíjate que de hecho yo, uno de los primeros ensayos que escribí, tuvo que ver con el famoso padre Alberto, un cura muy mediático en Miami, que abandonó la iglesia católica porque lo agarraron con una mujer y se tuvo que casar y se fue a la iglesia episcopal, que es muy parecida a la iglesia católica, ¿no? Entonces, me pidieron una investigación para un suplemento para el que yo escribía, Los Ángeles, y pues descubrí que en el Oriente los sacerdotes católicos son casados porque viven en el Oriente, en los países árabes, donde es muy peligroso. Entonces la iglesia hace una excepción y permite que los sacerdotes católicos se casen en el Oriente. Entonces es una otra forma de hipocresía de la iglesia, pero en el Occidente no. Obviamente, pues, si ustedes investigan se van a dar cuenta, ¿no? El celibato es un tema interesante porque tiene que ver con el reprimir tus instintos naturales. Uno no puede reprimir sus instintos naturales, para eso venimos a este mundo, para darle alegría a tu cuerpo, Macarena, dice la canción, muy bien, o sea, tienes que darle porque si no lo usas se te pudre, ¿no? Pero en general, pues la iglesia ha trabajado estos estamentos de comportamiento y pues ha generado una reacción súper, en plena luz del día, sí, sí, estuvo bien cabrón, ¿no? Estuvo bien cabrón, pues ya agarramos monte, vamos de regreso al laberinto de la soledad, porque no, la hora y media no nos alcanza para todo lo que tenemos que decir. Sí, otra de sus decretos dice, y yo creo que aquí habría que pues actualizar las cosas, ¿no? Porque fíjate que dice, por ejemplo, dice, los negros en Estados Unidos luchan contra un enemigo muy concreto que es el racismo. Dice, nosotros los mexicanos luchamos contra fantasmas del pasado, ¿no? Contra algo abstracto. Pero evidentemente pues era el tiempo en el que no se había visibilizado, no se reconocía, ¿no? El racismo en México, el clasismo. Entonces, creo que también esa lucha interna ya contra el racismo y el clasismo, creo que sí requeriría, o más bien sería motivo de matizar esas aseveraciones, ¿no? A lo mejor obviamente no se compara con la población afrodescendiente, pero que también la tenemos en México. Por cierto, habría que preguntarles a los de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero cómo se las han visto históricamente, pero pues en general no es tan homogénea la cultura mexicana, pienso yo, como para pues gastar el tiempo en pelear contra fantasmas, contra abstracciones. Creo que actualmente sí, ya podemos hablar de una lucha de clases. De hecho, pues las redes sociales lo hacen cada vez más marcado, más enfático, ¿no? Y de hecho, pues nosotros, pues algunos vivimos pues visibilizándola. Entonces, no sé qué te parezca esta parte del análisis. Yo creo que Octavio Paz se refería básicamente en el laberinto de la soledad a que los negros no quieren ser mejores, nomás quieren ser iguales, quieren ser tratados sin distinciones, lo cual es extremadamente difícil por el constructo cultural bajo el cual llegaron a Estados Unidos, que no va a ser nunca el asunto. Ahora, porque es un tema que me parece bien interesante, el asunto de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. En Estados Unidos han desarrollado vacunas contra el racismo, pero las vacunas funcionan para que se perpetúe el racismo. Por ejemplo, hay una población carcelaria de cerca de 800,000 afroamericanos de entre 18 y 30 años en la cárcel. O sea, básicamente lo que se llama las leyes del Jim Crow, que eran las leyes que discriminaban, pues ya no las podían aplicar, pero podían disfrazarlas de otra manera, convirtiendo a los afroamericanos en el usufructo de las prisiones privadas. O sea, jamás, y aparte negándoles sistemáticamente los derechos civiles. El caso de la elección para gobernador en Atlanta, donde la candidata afroamericana tenía todas las de ganar, pero el gobernador que estaba compitiendo con ella, el que aspiraba a la reelección, que era el gobernador saliente, también era director del Instituto Electoral en Atlanta, en Georgia, perdón. Y pues obviamente en Georgia, pues agarró y pues se dio el lujo de rasurar 1 millón de afroamericanos del padrón para que no pudieran votar y así asegurarse la victoria, ¿no? El tema del racismo endémico en Estados Unidos,
es un tema que no se va a ir. Hay una figura, yo creo que la hemos platicado aquí tú y yo, Miguel, se llama la figura del token. El token significa el negro que tiene que estar en una película nomás por ser negro, por ejemplo, ¿no? O en las series de televisión, que es el patiño del blanco. Entonces, Que Hollywood, ahora se ha extendido al token latino, al token asiático también. al token LGBT, ¿no? Que dicen básicamente los Hollywood, no, señores, nosotros no somos racistas, somos súper inclusivos. Mira, tenemos hasta un superhéroe negro aquí, para que vean, ¿no? De hecho, hay los que no han visto South Park, pues hay un personaje negro que se llama Token, ¿no? Y Cartman, si has visto la serie de South Park, Cartman de repente se le ocurre la idea de hacerse cantante cristiano y está armando su banda para hacerse cristiano, para tocar el rock, porque descubre que hay una beta grandísima de dinero en el rock cristiano, en la música cristiana, y llega con Token y le dice, Token, tú vas a tocar el bajo en mi banda. Y el negrito dice, pues yo nunca he tocado el bajo, dice, todos los negros tocan el bajo de manera maravillosa, le entrega el bajo y empieza a tocar el bajo como si fuese, no sé, uno de los mejores bajistas del mundo. Esa idea y esos mitos que tienen los norteamericanos, que tienen que ver con esta idea, pero es una idea muy puritana de la cultura, que es muy diferente a la idea que tenemos en México. En México generamos la idea de que había una cultura de Indias, o sea, las leyes de Indias que decían que éramos todos iguales ante la ley, y ustedes que simplemente sirvió para perpetuar estos modelos de comportamiento, donde los blancos, el 10% de los mexicanos que son totalmente blancos, perpetuaron sus privilegios de clase, dejándonos a los mestizos y a los indígenas en la etapa inferior, ¿no? Entonces, cuando lo ves uno desde la perspectiva del laberinto de la soledad, tratando de entender esta parte donde se cree que los mexicanos de cierta manera somos indescifrables, no somos indescifrables, hemos desarrollado formas de resistencia para resistir precisamente el impulso de la cultura dominante de castas, que es muy distinta, una cultura de castas muy compleja que se dio lugar en México. Quizá no le tocó a Octavio Paz interpretar la manera desde donde uno percibe su mexicanidad a partir de su ubicación en la casta mexicana. Por ejemplo, un tipo como yo, que es pelón, que es más mediterráneo, pues si tiene mucho dinero puede acceder puede acceder a las clases altas porque soy un tipo mediterráneo y eso es aceptable, ser moreno pero mediterráneo. Pero si yo tuviera muchas facciones indígenas, ni lo pienses, solamente Mario Marín comprándole al hijo una nuera suiza, ¿no? Porque tienen todo el puto dinero del mundo, pues lo pueden hacer después de saquear Puebla. Pero en general la cultura de castas mexicana, que es una cultura muy compleja, que es la única cultura de castas casi tan compleja como la hindú, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de nosotros hay que recordar, acuérdate, Miguel, cómo dividían los españoles a los nativos de la Nueva España, que empezábamos con el español peninsular, después venía el criollo, después venía el mestizo, después el castizo, después el cuarterón, tentempié, salta para atrás y no sé cuántas clasificaciones raciales había y Ambos dependiendo también, sí, mulatos. dependiendo de tu clasificación racial, era el lugar que te tocaba en la pirámide económica, por ejemplo, ¿no? También ese tipo de cosas, aquí en Georgia hay muchos KKK y rednecks, racistas y clasistas, son los que malviven y no progresan. Sí, Manu, no, es que Georgia es todo un caso, es el sur profundo de los Estados Unidos donde gabachos sin dientes que se casan con sus primas y se los lleva a su casa móvil un ciclón, vuelven a poner la casa móvil en el mismo lugar, ¿no? Es la clase de ignorancia que hay. Me ha tocado lidiar con rednecks. Por cierto, una vez en una construcción, estamos trabajando en el norte de San Diego. Les voy a platicar esta historia porque es bien divertida. Yo me había cambiado de vivir de Los Ángeles a San Diego. Ya conocen ustedes lo que se llama el man lift, es ese elevador temporal, ¿no? Que es de pura reja en un edificio en construcción, si los has visto, Miguel. Es un elevador de pura reja. El operador, el Phil, que nos hicimos muy buenos amigos, que era un reverendo de una iglesia, fíjate, era un reverendo de una iglesia. El Phil, un tipo, un afroamericano negro de 60 años, pero así, era el operador del man lift y se suben dos güeyes de Georgia. El clásico pelo largo, medio calvo, sin dientes, todo tatuado. Se suben dos y empiezan a un paisita indígena mexicano que andaba trabajando en el concreto. Yo me subí con unas piezas de metal que tenía que instalar, llevaba mis bolsas
y los dos rednecks le empiezan a decir cosas racistas al paisita. Entonces, el Phil para el elevador para en medio de 2 pisos, dice, me tienen harto, me tienen harto. Aquí mismo nos vamos a agarrar putazos, ustedes dos contra mí. Pues obviamente yo conocí al Phil, dije, no puede ser, tengo una semana en este trabajo, me voy a agarrar chingazos y me van a correr, me están pagando muy bien, ¿no? Pues me quito mis bolsas de trabajo, me quito el casco, y pues ahora nos vamos a agarrar chingazos con los dos rednecks ahí en el edificio, un negro y un mexicano contra dos. Y el paisita no sabía ni de qué se estaba tratando, cabrón, porque no hablaba ni inglés ni español, era un paisita, creo que era mixteco. Y nos escuchamos al contratista de abajo, Phil, bájate inmediatamente, bájate, no lo hagas. Y toda la construcción se empieza a juntar ahí como que nos agarramos chingazos dentro del elevador. La cuestión que fue, llegó un momento de calma en Phil, o sea, al final de cuentas era un reverendo, baja al elevador y les dice a los dos rednecks que se bajen. Los baja y el contratista, Chad, me acuerdo del nombre porque era un especialista chingón, Chad les dice que junten sus cosas y lárguense. Y los dos rednecks de Georgia dicen, ¿por qué? Porque hay 400 mexicanos en la construcción. Si no se van ahorita, a las 3 de la tarde que salgamos, va a haber una fila de mexicanos esperando para pegarles una putiza. Y los corrió. Y los que eran los soldadores, no sé qué, que están soldando unos tanques en el techo. Y pues dijeron, los tuvimos que correr. Dice, por su propia seguridad se tienen que ir. Y yo recuerdo Phil que me decía, es que ya van varios días que si los cuates la pasaron haciendo comentarios racistas pensando que estaban en Georgia. Y dice, no están en Georgia, están en California. Y aquí en California les alineamos los chakras, pero en calor. Fue una cosa muy divertida el incidente ese con el Phil. Yo creo que ahorita eso fue hace como unos 15 años. El Phil ha de tener unos 75. Les mando un corazón peñanetista, mi querido Phil. Ojalá lo mirara. Tendría que hacer el programa en inglés para que entendiera. Él se reía como loco, ¿no? Había unos ¿de dónde eran? Eran de Laos. Eran de Laos. Había unos trabajadores de Laos que estaban trabajando los ductos, que el mayor me dio unos 50, el más alto. Siempre les daba carrilla. Una cosa interesante. Pero ya agarramos monte otra vez, Miguel, siempre agarramos monte. Otra cosa, fíjate que a mí se me hace interesante es la parte del albur, que creo que otra vez se me hace impreciso. Yo que aunque no lo parezca y nunca lo deje ver aquí por cuestiones de decoro, porque pues uno se va de cierta manera construyendo un personaje ante las redes, lo cual no quiere decir que uno sea falso, pero pues uno agarra un cierto decoro cuando quiere ser, aspira a trascender como comunicador, pero yo, no están para saberlo, pero yo soy un buen exponente del albur. Yo lo practico bastante seguido, pero con quien maneje el código, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa como un personaje que Ramiro me dijo algún día, obviamente no vamos a mencionar, pero en algún evento importante, y eso también me pareció pues un despropósito. En un evento importante, a Ramiro, un personaje con cierta delicadeza y considero que más carisma que tablas, le dijo, no me vayas a alburear en vivo. Como, no sé, mal clasificando, misclasificando, casi haciéndole al gringo, a Ramiro, en una categoría pues que no va como reduciéndolo solo a eso, ¿no? Y pues creo que visto desde fuera el albur, a lo mejor se pudiera pensar, no sé, qué decía Octavio Paz, que es un juego velado de homosexualidad. Yo no lo veo tanto así, yo lo veo más como, porque hay albures que no tienen que ver con lo sexual. Hay muchos albures que no necesariamente son de lo sexual. Tal vez un poco tiene que ver igual con el sometimiento, pero es un sometimiento a fin de cuentas dialéctico y ante todo lúdico, por lo que pues es infructuoso y falto de esencia, pues el alburear a alguien que no maneja el código, ¿no? Es tan tonto como hablarle en cantonés a alguien que no habla cantonés. Así lo veo yo. Es como igualmente, no sé, algunos argentinos que en redes imponen su lunfardo, ¿no? Así, Sí, claro. así lo veo yo. Pero Sí, ¿cómo sí, ves sí. esta parte del albur? Y pues bueno, ya ventilé esa anécdota, pero pues la mantengo con la respectiva, pues el respectivo decoro del anonimato.
Sí, son los dos sabemos de qué se trata y pues no lo vamos a ventilar públicamente porque es un personaje público. No se lo toma mal porque es un tonto y porque dijo una tontería. Y a mí me divierte mucho que me consideren alburero porque yo soy albero. O sea, yo no tengo esa rapidez mental porque el albur requiere mucha rapidez mental. O sea, tú tienes que contestar en el aire, pues, o sea, no te puedes quedar callado y pensarla porque pues entonces pierde también el albur, pierde todo sentido. Dicen, este güey ya la pensó. No, tienes que estar contestando en caliente. Es un trabajo como digamos, tiene cierta similitud con el repentismo cubano, por ejemplo, o como con lo que hace el maestro Zenén y su jarana vengadora, ¿no? Que vas construyendo y eso requiere Mira, mucho ingenio. perdón, mira, quienes tenemos que, a ver si me los contactas, los requiero para el jueves, Ramiro. Quiero hacer un programa con ellos, ojalá. Y les mandamos un Los saludito. guardianes de la salud, dile dónde está Ernesto. Ernesto, sácate esa papa de la boca, papi. Ernesto. Claro que sí, ¿no? Hemos andado, de hecho, mis guardianes de la salud, pues tuve que volver a explicar, cómo funciona el sistema electoral en Cuba, ahora que una bola de imbéciles por todos lados están hablando de dictadura y la chingada. Digo, se tiene que ser soberanamente pendejo para no entender cómo funciona el sistema electoral cubano, ¿no? Que es uno de los sistemas electorales más limpios que hay. Pero sí, vamos a ver a Ernesto y a Naila, vamos a ponernos de acuerdo para hacer un programa juntos. Lo malo es que el programa que yo los quisiera es poner ese programa de los domingos sin censura y nomás nos dan 45 minutos. Entonces, tiene uno que guardarse un poco. Pero bueno, vamos a hablar también de los cubanos. Ahí les mando un mensaje en el WhatsApp a mis hermanos cubanos para ponernos de acuerdo, si se puede, para el jueves. Hacer una transmisión con los compañeros. Para alburear, que tengo una mente muy ágil, a mí me alburean hoy, le contesto en 3 días. Sí, yo le decía precisamente porque yo soy amigo de los repentistas cubanos, el Rolly Ábalos, el Axel Díaz, el Alexis Díaz Pimienta, que escribió un tomo de este pelo sobre el repentismo, el tipo que es un novelista maravilloso, Alexis Díaz Pimienta, y y pues el repentismo y el albur pues van relacionados porque tiene que ver con la agilidad mental, pues están hablando, pero en el caso del repentismo cubano es un asunto poético. El asunto mexicano, pues obviamente tiene que ver más con el barrio, ¿no? Pues creció acá en la Ciudad de México, y tiene que ver con eso, ¿no? De este tipo de circunstancias. Entonces, obviamente, las construcciones semánticas, digamos, dialécticas, que tienen que ver con eso, obviamente Octavio Paz igual, sucede como con aquel libro que escribió Carlos Fuentes que se llama La frontera de cristal, que es un libro sobre cuentos de migrantes y obviamente pues Carlos Fuentes, un maestrazo, pues uno sentía, ¿no? Que con todos los cuentos, sentado por dentro de una limusina, este, viendo a los migrantes pasar sin convivir con ellos, ¿no? Sí, Mica Carvajal, pinche Eduardo Yáñez, cállese, deja de pegar su cacheta, cállese, lo estaba cacheteando ahora ahí en el Salón Corona, pinche Mica, la mera botana, pinche Eduardo Yáñez. Este, Ramiro, nosotros nos ajustamos a 10 minutos si tú quieres. Con ustedes vamos hasta una guerra y ponemos el pecho. ¿Verdad? Yo también, por mis queridos hermanos cubanos, saben que nos amamos, y con todo gusto vamos a seguir colaborando juntos. Pero oye, Ernesto y Naila, ustedes también, este es un camino de dos vías. Ustedes también pueden mandar mensajes por WhatsApp, ¿eh? Cuando quieran algo, nomás dicen Ramiro y yo les puedo contestar, ¿eh? Así funciona esto. Así me trae Miguel chicoteado también. Órale, cabrón, viene el otro programa y viene esto. Y yo a veces, Miguel, espérame, cabrón. Porque Miguel de repente se pone medio barroco y dice, quiero hablar de poesía renacentista del siglo XIX. Pero en cierta región de Francia le digo, no te chingues, Miguel. Dame quebrada, cabrón. Pero sí, en alguna parte de algo se realiza cada año una competencia de algo. Sí, fíjate que Es en la feria de Pachuca. Y fíjate que también el albur no es necesariamente citadino, porque ahí van muchos exponentes que tienen otro género de albur, digamos, que es del sí. contexto rural, que es el contexto del campo. Digamos que las metáforas tienen que ver con magueyes, con pulque, con otros parámetros. Entonces, de hecho, el albur, pues es como parte de la investigación que hice precisamente para mi tesis de lingüística sobre el albur, que de eso fue mi tesis, pues viene de hecho pues de tiempos prehispánicos.
desde Oye, mucha relación del Chile y ciertas otras cosas fálicas. sí, por supuesto. Está muy obsesionado Octavio Paz con el tema del falo. Era falocéntrico el cabrón. Pero ahora, O dime, falófilo. falófilo, sí, puede ser, no sé. Dice Marijose que no, que el tipo sí tenía con queso, ¿no? Eh, Miguel, hablemos de revuelta, revolución, rebelión. Me parece que Octavio Paz lo toca en el laberinto de la soledad y me parece que él les da un significado distinto, ¿no? A mí me parece que Octavio Paz también en el asunto de la Revolución Mexicana, que era destrozar el tema, porque también ahí sí tengo un desacuerdo fundamental en el tema de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana, pues vamos, obviamente, la divinizaron, ¿no? O sea, hablaron de que era lo máximo, la primera revolución armada del siglo XX, hay un halo romántico alrededor de la Revolución Mexicana, pero más que nada, no sé si sería, citando las propias palabras de Octavio Paz, no sé si sería rebelión o revuelta. ¿Tú cómo la ves? Quisiera que abundáramos un poco en el tema. Pues él la caracteriza, de hecho, como pues casi una simulación en el sentido de que dice que no hace más que perpetuar el feudalismo y que de hecho, pues lo que emana de la revolución es un sindicalismo que nunca tiene una identidad apartidista y que la familia revolucionaria pues está integrada por sindicalistas que se convierten en políticos profesionales, por lo cual para él la revolución, digamos que es todo, sí es todo, es un motivo de culto, digamos, es todo un mundo, pero que pues no cambia demasiado, no cambia demasiado el statu quo de México, que lo que hace es crear mártires sobre que se convierten en los pilares de una, pues digamos, de una nueva sociedad, casi de una revolución en torno al presidencialismo, en torno a las llamadas bases, pero pues eso es lo que logro yo entrever ahí en cuanto a la revolución. Es un tema bien interesante porque obviamente, pues creo que Irineo Paz y el papá de Octavio Paz estuvieron directamente involucrados en la revolución. Obviamente tu percepción de lo que es una revolución, sí, es sanísimo, sanísimo el chile, y debes de consumir mucho, te lo recomiendo. Te voy a decir como presidente, debes de consumir mucho, se lo recomiendo. Es bueno para la salud, aumenta el ritmo cardíaco muchas veces. Este, eh, el tema de Octavio Paz, que obviamente no es una parte contraria, digamos que él ve desde adentro la revolución, y obviamente, pues, si ves de adentro la revolución y ves que es un tipo ilustrado, que tu abuelo, tu papá son tipos ilustrados, creo que el abuelo Irineo Paz era escritor, ¿no? Obviamente, pues ven la revolución desde adentro, y pues obviamente igual la mitifican y la romantizan, ¿no? La revolución mexicana, al final de cuentas, pues de revolución, pues no sé, no quedó mucho, porque Porfirio Díaz se va sin tirar un balazo, ¿no? Renuncia a la presidencia y se larga a Francia, y revolución es, pues empiezan a echar chingazos todas las facciones en México, y al final de cuentas, para no, si no juegues con eso, Apache, siéntate. Al final de cuentas, termina siendo una guerra de facciones donde pues todos se dan a todos, ¿no? Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Villa, Zapata y todos los demás empiezan a echar chingados entre ellos y todos mueren al final y los convierten en héroes, los convierten en hombres de escuelas y los convierten en estatuas, ¿no? Pero al final de esta revuelta, de esta guerra de facciones, que no se llama la revolución, pues se ponen de acuerdo, saludos camaradas, este, se ponen de acuerdo y de ahí nace pues el Partido Nacional Revolucionario, que es sí, en Chile se embona, dijo Peña Nieto. A final de cuentas, terminan por ponerse de acuerdo para no dirimir, ¿no? Muchos años después, las elecciones a balazos. Entonces sí del porfirismo al, digamos, al generalismo, ¿no? A la división del poder entre puros generales, y después de los generales vienen los cachorros de la revolución que vienen siendo, digamos, son los abuelos, son los generales, los hijos son los cachorros de la revolución, y los nietos son los tecnócratas, ¿no? Y los bisnietos somos los chairos de izquierda.
a final de cuentas que somos la mayoría, pero esa parte, ¿no? En la cual la Revolución Mexicana, pues obviamente la mitifican, la deifican, la hacen como un evento, yo digo, que es un tema lingüístico también, mi querido Miguel, tú que eres el lingüista, que eres el especialista aquí, yo digo que de tanto mencionar revolución, la palabra se vació de significado, ¿no? Ahora pues ya nadie, revolución, revolución con qué, o sea, es Yo creo básicamente que la revolución es el gran héroe desconocido fabricado, ¿no? Es el Big Brother mexicano, ¿no? ¿Cómo ves? el héroe desconocido, me encanta. Sí, pues obviamente, pues lo que te digo, o sea, uno de repente, si de repente eres el dueño de los libros de historia, pues puedes inventarte historias como los niños héroes, El puedes Pípila, inventar que algunos se el escandalizaron la Pipila. otra vez de que les dije que el Pípila no existía, lo siento, lo siento, pero pues Pues, sí, sí existe, por ejemplo, la calle Pípila, ¿no? Existe, pero como calle, no existe como héroe, ¿no? O sea, pues, en general, pues, el asunto de todas las civilizaciones, sobre todo de todas las culturas, es el asunto de los mitos cohesionantes. Es, por ejemplo, cuando tú le dices a un norteamericano, con total sinceridad, pues que ellos llegaron al último para la foto en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que los rusos fueron los que pusieron el pecho y los cadáveres, y los gabachos, para evitar que Rusia arrasara con toda Europa, pues entraron al último, no vaya a ser, ¿no? Y pues hubo 30 millones de muertos soviéticos y hubo medio millón de muertos norteamericanos solamente, por ejemplo, ¿no? Los norteamericanos se aventaron el tiro en el Pacífico, pero los rusos fueron los que derrotaron a los nazis. Entonces, obviamente, cuando uno le dice a un norteamericano eso, el tipo te ve con total y absoluta sorpresa, porque Hollywood le contó mediante todas sus películas que pues los rusos les ayudaron un poco allá a lo lejos, ¿no? Como que llegaron, o sea, al revés, les contaron la historia al revés. Entonces, igual en México, pues te vienen contando la historia, una historia totalmente tendenciosa en Siglo de Caudillos, Biografía del Poder y La Presidencia Imperial, que no voy a mencionar al autor, ¿no? Que escribió esos libros, que yo los leí en mi primera juventud, que tengo ciertos recuerdos de ellos, pero que, pues básicamente, saludos, Sonia Martínez. Allá nos vemos a principios de octubre en Guadalajara, Jalisco. Empieza la Chairo Gira con el pequeño Chairo Ilustrado. Hasta para alburear es borgiano. es que están ahí que el Chile, que no sé qué, les dije, no agarren por derroteros insondables. Que, como dicen, como decía Borges en las heladas aguas del cálculo político, me dice que ese es un alejandrino perfecto, ¿no? Miguel. Pero en general, como te digo, el asunto de la revolución y de la identidad mexicana, también lo decía Octavio Paz, ¿no? Que después de la guerra con Estados Unidos surgió algo parecido a un sentimiento nacionalista mexicano que no estaba muy bien ubicado, ¿no? Acuérdate que mientras Estados Unidos invadía México, los polcos bailaban polka aquí en la capital y tenían otra guerra, ¿no? Y la iglesia, que era la dueña del 90% de los territorios que ocupó Estados Unidos, al último se dieron cuenta y quisieron apoyar con armas la guerra. Entonces, todo ese tipo de temas que van formando la identidad mexicana, pues tienen que ver, ¿no? A ver, según Taibo, el people es real, demonios está, con una historia francesa que dice que Bernal no existió porque era Cortés. No sé, yo no sé, la verdad no sé si el people sea real o no sea real. Me parece un asunto más bien fantasmagórico, ¿no? Al final de cuentas, es extremadamente difícil porque, como te digo, es igual que los evangelios, ¿no? Los evangelios se escribieron 60 o 70 años después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Entonces, obviamente, pues aunque coinciden en algunas cosas, en otras no coinciden, ¿no? Y también a la Biblia, pues le quitaron un chingo de libros al final para que quedara la Biblia tal y como la conocemos, un montón de evangelios y un montón de libros. O sea, que realmente, pues la historia también es escrita con sus despropósitos y también dependiendo de los vaivenes del poder se va escribiendo la historia. Uno nunca sabe dónde quedó la bolita porque eso es asunto de élites dominantes. Las élites dominantes dictan los libros de texto y dictan lo que tú tienes que saber de historia. Por eso te digo, yo soy muy escéptico en muchos sentidos acerca de la historia y los constructos que se dan para construir una historia. Por eso a veces dice uno, no, pues no va a haber, porque al final de cuentas incluso el cronista de la historia, un historiador,
pues ser parte de un contexto muy particular y ahí interpreta los hechos a partir de un contexto muy particular. Entonces es extremadamente difícil encontrar dónde está el justo medio para contar una historia deslactosada, gluten free y pet friendly, ¿no? No sé lo que opinas tú, Miguel. Sí, y como tú dices, pues es que si posees los libros de historia y si posees los anales de la historia, que mucha gente utiliza sí, o más bien es esta frase hecha de los anales de la historia, muchos no lo saben que los anales eran unas libretitas como esta, donde los franceses, digamos, los primeros franceses que fundaron la historiografía, pues registraban todos los datos históricos que iban recopilando y después hubo la revista Les Annales de l'Histoire. Entonces de ahí viene eso de los anales de la historia, por cierto, dato histórico. Y bueno, pues sí, yo creo que la revolución, te digo, es el Big Brother, ¿no? Es ese pues héroe construido, es esa deificación de un mito que pues si nos metemos a sus bemoles, pues vemos que no es tan espectacular, efectivamente, creo que ni siquiera pues se logra como tal la deposición de Porfirio Díaz, ni siquiera se logra como tal un nuevo orden social, se disfraza más bien, creo que una de las, de hecho, a lo mejor al principio parecía un triunfo, pues fue el copiar precisamente, que ahora el PRI lo desconoce, pero el PRI, si lo recuerdas, pues fue fundado con base en el partido bolchevique que gana la revolución del 17, la revolución de invierno allá en Rusia, o sea, de hecho, pues se aglutina soviets, que los soviets son sindicatos, y de ahí viene toda esa parafernalia de que compañeros y todo, que lo mantuvieron y se hacían llamar la familia revolucionaria, ¿no? Entonces, pues de hecho, el discurso del PRI está basado esencialmente en todo eso, está basado pues en un constructo que, como te digo, es el héroe desconocido con el que pues nos tuvieron rindiéndole culto y que en efecto se volvió un significante vacío, como bien ya lo dijo Antonio Gramsci. Sí, sí, aquí el Amargo pregunta, a ver, dale para atrás una. Entonces la certeza del hecho histórico no es tan importante ante la creación de identidad. Pues esa es una pregunta compleja, mi querido Amargo, porque Yo diría que es más relevante o más determinante el discurso, ¿no crees? El discurso sí, hegemónico. sí, porque el discurso hegemónico tiene que ver básicamente con la construcción de la identidad, o sea, la construcción de la mexicanidad. Y pero qué es, o sea, y el asunto que aquí discutimos, porque trajimos a juicio sumario al laberinto de la soledad, la pregunta es si es la pertinencia histórica del discurso hegemónico a través del laberinto de la soledad, porque a final de cuentas, muchos acusan a Octavio Paz de robarse ensayos de ensayistas de Europa del Este que nadie conoce por estos lares, ¿no? Y utilizarlos, ¿cómo se llamaba este cuate? El que creó este perfil de la cultura mexicana, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de Samuel Ramos. De tomar algunas de las ideas de Samuel Ramos y revertirlas en el laberinto de la soledad. No sé si esto, en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de hablar de una identidad que pues a veces se nos escapa, que sí se puede ser asible, si la puedes tomar en el asunto de la cosmogonía y la simbología con la que se maneja el mexicano, en el caso, por ejemplo, de las fiestas patrias, cuando habla Octavio Paz de la identidad, cuando el mexicano grita, ¡Viva México, cabrones! Que no es ningún cabrón en particular, es un asunto de expulsión, ¿no? Que en la fiesta, en los rituales, los mexicanos a veces para probarse se matan, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, de esas construcciones que le gustaban mucho a Octavio Paz, que me parece que es como los herederos de esta tradición rusa, ¿no? Por eso siempre cito yo el prólogo de Borges, Adolfo Bioy Cázares, ¿no? Personas que se aman tanto que tienen que separarse, ¿no? Suicidas por felicidad, ¿no? En el caso de Octavio Paz en el laberinto de la soledad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Se quieren probar y se matan, básicamente esas contradicciones absurdas que de repente se dan en el discurso. Sí es una expresión de libertad, básicamente, ¿no? Y el 15 de septiembre a la noche, cuando todos los mexicanos se juntan, y yo lo celebro más por el sentido de la intencionalidad, de sentir los mexicanos y de saber que pertenecemos a una cultura maravillosa, pero
que no hemos apreciado lo suficiente y que tendríamos que ya saltarla al siguiente nivel, no quedarnos en el mero anecdotario de gestas extrañas, ¿no? Y de la única batalla que ganamos, la de 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? O sea, tendríamos que construir la mexicanidad desde otra perspectiva para que ya empecemos a desarrollarnos y a tener una sociedad mucho más competente y desarrollada, ¿no? A ver qué dice. Comprendo, pero es raro vivir con historia oficialista y con enseñanzas de traducción, cartas vivas, en mi caso, los mexicas. Es que, pues, bueno, parte de la construcción de la civilización mexicana tuvo que ver con la destrucción de las culturas, de la cosmogonía de las culturas nativas, como bien lo plantea Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que hacen los pueblos originarios al verse despojados de su identidad, de su cultura, de su cosmogonía. Adoptan el catolicismo y lo revisten de sus tradiciones indígenas. Por eso el catolicismo en México es tan rico, tan variopinto, tan multicolor, básicamente por aquel asunto que llamaba él, ¿cómo es la palabra que se me va ahorita? La superposición de cultos. La superposición de cultos, sí, y pues sabemos que pues la Virgen de Guadalupe pues es una deidad indígena también, o sea, básicamente es la Tonantzin, Pachamama. sí es la Pachamama, por ello es un signo identitario mexicano y pues a mí mi madre me decía de niño que yo era muy devoto de la Virgen, pero yo no entendía qué es ser devoto de la Virgen, por ejemplo, yo no entendía también el uso no, la palabra que quería decir Miguel era sincretismo. O sea, se volvió el catolicismo mexicano sincrético, básicamente porque es la mezcla de lo indígena con lo español. Entonces, obviamente, pues a mí me pasa encantar el neotomismo, ¿no? No, esto es muy neotomista. Sincretismo y neotomista. A que yo lo escuchaba, lo leía en el laberinto de la soledad y decía, qué maravilla, qué palabras tan bonitas, qué palabras tan musicales, pero qué significan, ¿no? Ya con los años entendí, pero pues para mí también era como el laberinto de la soledad era tan insondable como eran insondables los indígenas para Octavio Paz, ¿no? En una parte de mi vida. Pero en general sí, eso era, ¿no? Y revisando aquí también, porque pues, ya sabes que hago mis apuntes, otra parte interesante creo es la de la grosería. Bueno, volviendo un poco igual al lenguaje, ¿no? La grosería también que pues está muy presente, que es pues una práctica liberadora o una práctica de camaradería, dependiendo los contextos, aunque es verdad que, por ejemplo, creo que son más, corrígeme si me equivoco, pero más amplios los contextos en los que se utiliza la grosería, por ejemplo, en regiones como el norte precisamente, que aquí. Aunque si observas también, algunos que fuimos educados dentro de una clase media baja en la periferia, consideramos que la grosería te va a excluir de ciertos círculos. En cambio, por ejemplo, pues yo me acuerdo en mis clases, precisamente en estas escuelas jipitecas, la ENA y la UNAM, donde pues los más, pues a lo mejor probablemente los más fresillas, los más riquillos, ahí está Manuelito, saludos, pues eran los que sin miedo utilizaban las groserías en el aula, cuando, por ejemplo, para los que fuimos educados desde pues, de ese cierto conservadurismo, cierta distancia en la periferia, cierta distancia me refiero, distancia como que reverencial que les tenemos a ciertos espacios como el aula, pues no nos atrevíamos a decir groserías en el aula, ¿no? En cambio, yo me acuerdo que decían, profe, esa teoría está súper chingona, está súper mamona, güey. Y nosotros lo veíamos como con distancia reverencial porque nosotros, los que fuimos, te digo, educados así, pues con estos parámetros, pues decíamos, no, pues nosotros, yo no me atrevería, no, ¿qué tal si dicen algo? Entonces, ¿cómo ves esta parte de que también la grosería es como que una especie de, no sé, podría decirse, de licencia que tienen ganada por default algunos estratos sociales? ¿Cómo lo ves y cómo lo comparas con cómo se convive con la grosería en el norte con respecto aquí a la ciudad? O bueno, aquí al Valle de México. Pues es que en general por las fórmulas de comportamiento, pues nosotros en el norte decimos chinga tu madre, se acabó, ¿no? De una. Y es un chinga tu madre seco, ¿no?
Yo siempre platico el incidente con mis hijos. Estaba yo manejando Los Ángeles y sabes, el tráfico de Los Ángeles es infernal. Me compré un Mustang y pues el Mustang trae un pinche clutch deportivo, güey, es durísimo y la palanca también. Y mis hijos estaban chingue y chingue los tres. Pero fue un momento en que yo tenía que cambiar mi cheque del trabajo. Era viernes, son las 5 de la tarde, después de trabajar toda la semana 10 horas, estoy hecho mierda. Entonces, te hago un grupo en Facebook, porque me sonaba el teléfono, tenía que te suena la campanita, ting, 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 eran mis tres hijos. Me orillo, porque tenía que encontrar un banco antes de las 6, eran las 5:40 y no encontraba un pinche banco para depositar el cheque, tenía que hacer un pago. Aprovecho esos 2 minutos, hago un grupo y les escribo, ¿ya los tengo a los tres juntos? Sí. Chinguen a su madre los tres, para ahorrarme saliva, cabrones. Obviamente a mi hija la mayor, que es una doña, pues se persinó y dijo, ay, jamás me había hecho chingar, pues chinga tu madre 2 veces. Obviamente mis otros dos hijos, Sara y Aitor, estaban con la carcajada. Te pasas, papá. Pero igual yo les dije, a ver, señores, porque yo también a mis hijos les dije, esos espacios, como recuerdo que los papás antiguos decían, en la calle usted haga lo que quiera, pero mi casa la respeta. Al revés, o sea, digan las groserías que quieran, en la calle compórtense para que digan que son de buena familia, ¿no? Pues obviamente las tertulias con mis hijos eran maravillosas porque nos la pasábamos echando madres, ¿no? Es parte también, pues como tú dices, de la evolución de las sociedades. Ahora, por ejemplo, el prefijo güey, que es un prefijo que se utiliza entre iguales. O sea, por ejemplo, yo me siento insultado si un chamaco de 20 años me dice güey. A mí me molesta. Y no porque sea una mala palabra o porque lo diga con una mala intención, sino porque yo crecí entendiendo que la palabra güey es una palabra entre pares. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Está bien, pero si un chamaco, ¿qué onda, güey? ¿Cómo que güey, hijo de tu puta madre? Güey, tu padre, pendejo, vaca tu madre, pobre becerro, chinga tu madre, ¿no? Como decían los antiguos, ¿no? Y dices, no. Pero en el norte en general, sí, soy bien pinche pero saludos hasta Ciudad Juárez, padre. En general te digo, la grosería en el norte, pues viene con otro contexto, con otra significación, ¿no? Aquí, pues sí, es un tema, bien cabrón, ¿no? Mira, ya nos la dejó Caetano Veloso, el Braulio. ¿Qué dijo? Hola, dones. Ahora el perro, síguele, pinche Paco Palencia. Le digo Braulio el Cigala. Cigala. Ole, 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 mi niño. Ole, mi niño. Entonces ese tema del significado, sí, profe, imagínese, profe Enrique Castillo, que llegue un baboso. Yo siempre hago un tema, escribí un artículo, de hecho, que se llama Teatro y Biblioteca. Yo platico también esa parte donde los jóvenes, ya, o sea, en el caso de nosotros, que somos de otras generaciones, pues tendemos a tener más respeto por ciertas figuras, ciertas instituciones, como tú dices, ciertos espacios, ¿no? Estoy en el teatro con mi ex esposa, estamos viendo una obra de teatro y los chamacos de prepa traen una fiesta aparte. No dejan trabajar a los actores. Pasan 5 minutos, nadie hace nada, porque pues igual la cultura de simulación, y me paro y les grito, ¿se van a callar, chingada madre, o qué? Se hace un silencio en el teatro que estaba hasta el tope, cabrón. Pero me paré y les grité. Obviamente los pinches chamacos se cagaron. Mi ex esposa me decía, te van a pegar, Ramiro. Me la pelan esos pendejos, le dije. Está bien encabronado yo. Yo volteo a ver y yo, señor, por favor, continúe con la obra. Me hace el cuate que estaba haciendo el monólogo, me hace así. Muchas gracias. Y siguió. Y ya nadie, o sea, dije, puta madre, se apareció el hombre lobo aquí, qué pedo, ¿no? Obviamente, al salir del teatro, pues los chamacos me miraron y se cagaron, ¿no? Como diciendo, o sea, yo representé la figura de autoridad, el padre, ¿no? El padre que quiere tener a la hija, porque eso también tiene mucho que ver con el laberinto de la soledad, ¿no? Fui su padre putativo en ese momento, los tuve que corregir. Entonces, se salieron con el rabo entre las patas, no se salieron por vergüenza a la mitad de la función, pero al último salieron calladitos. Luego sucede que yo tenía que trabajar, estaba haciendo un ensayo para, sin embargo, que tenía que entregar y no tenía el libro, y el libro estaba en la biblioteca. Pues voy a la biblioteca, cabrón, y están unos tipos jugando juegos electrónicos, cabrón, no sé qué están jugando, y tienen una pinche fiesta, tienen una puta fiesta adentro de la biblioteca. Obviamente para nosotros, tú no puedes estar en una biblioteca hablando, no vas a una biblioteca, es de los pocos lugares como los pinches monasterios donde tienes que estar en silencio, chingada madre, ¿no? Por los cuates, y yo les gritaba el clásico, shh. Así estuve como 10 minutos,
Hasta que caminé, di la vuelta, nos vivían unos estantes, voy y me les pongo así, les digo, ¿se van a callar o qué, pendejos? Los dos chamacos así, con los ojos así. Ahorita me hacia arriba así. ¿Se van a callar o qué pedo? O si no, sálganse a la chingada. Y volteó el güey del mostrador, y le digo, ¿y tú qué estás pintado o qué, cabrón? ¿Para qué te pagan? ¿Para que estés aquí como pinche? ¿Qué eres? ¿Eres un pinche, eres de cera o qué pedo, güey? ¿O eres un pinche holograma? Esta es una biblioteca. Y yo porque tenía que sacar el ensayo, estaba revisando el libro y me quedaba 1 hora para terminar. Y con el de los dos cabrones, regreso ya. Por fin me siento, sigo sacando las notas y me dice un tipo que está a un lado, hasta acá alguien les paró los tacos. Y le digo yo, ¿y a ti te faltan huevos o qué, cabrón? ¿Por qué no le paraste los tacos tú? Y todos los que estaban ahí saltaron la carcajada y le dije, silencio, que quiero terminar. Y ya todo el mundo se cayó. Pero son ese tipo de circunstancias a las que uno dice, no puede ser posible que también esa parte del respeto se ha ido perdiendo, ¿no? Ya los profesores no son instituciones, profesores que tú ves hacia arriba, sino son güeyes con los que te vas a chupar, ¿no? Y dices, no, güey, yo con mi profe no me voy a chupar. O sea, nosotros, el profesor era de respeto, mi papá fue profesor toda su vida, pues obviamente mi papá era una figura de respeto. Mi papá no se va con los alumnos para nada, pero también debes de entenderlo tú, Miguel, me imagino que tú eres profesor, que uno tiene que pintar ciertas rayas porque la modernidad y la grosería también tienen que ver con eso. Oye, ¿sabes qué? Tendríamos que hacer la segunda parte de Laberinto de la Soledad. Yo creo que sí, necesariamente, porque sí nos lleva muy lejos. Nos tocamos como 3 temas nomás, cabrón, nos tenemos que tocar, nos faltan un chingo de temas. Hola, a ver, Sí, ¿con qué cerramos? que hice bastantes apuntes, entonces sí. Sí, Lo bueno es que puedo tachar e irnos sobre lo que faltó. así es. Hay que tacharlo y el próximo lunes seguimos con la segunda parte de El laberinto de la sobriedad con Felipe Calderón. Porque no hemos explicado todavía el concepto de la soledad, o sea, del adjetivo solitario aplicado al mexicano, de qué sería el laberinto de la soledad, el concepto del malinchismo, muchas cosas, el de la figura, de lo que representa la figura de la Malinche históricamente Sí. o bien antropológicamente para Los Paz. hijos de la Malinche, nos faltó, Sí, nos faltaron un exactamente. montón. Sí. Te digo que es que ese pinche libro me ha acompañado toda la vida, de repente que uno es que sí que lo recita de memoria, ¿no? Pero sí hay que ir refrescando, ¿no? Para que la gente sepa para qué vamos y estamos tratando de adecuarlo, a un contexto más actual y compararlo, ¿no? Es como cuando dicen que Rayuela ha envejecido, ¿no? Igual, podremos el próximo lunes interpretar no sé, el próximo lunes tengo presentación en Zamora, Michoacán. Espero que no, que me den los tiempos para las 10 de la noche estar contigo. O tú Ahora me dices, igual podría ser el domingo o el martes, ya lo podríamos mover en función de eso para que tengan más holgura. sí, yo creo que el del domingo en la noche no estoy tan apretado igual y movemos este programa para el domingo en la noche porque como voy a presentar el libro en Michoacán, no vaya a ser que se alargue la celebración y quede quede mal, ¿no? Porque sí me interesa sacar la segunda parte del Laberinto de la Soledad. Creo que tenemos bastante material, ¿no? Como para... A ver, sí, ahorita te contesto, papi. Perdóname. Vamos a ver si le sacamos más juguito a esto, ¿no? Sí, y reflexionar, ¿no? Yo creo que se presta para reflexionar sobre categorías lingüísticas, ¿no? Ahora yo les ponía en Twitter, ¿no? Que, por ejemplo, fíjate que hay una caterva medio académica, progresista, que todo lo maneja con categorías, pues, académicas precisamente, pero que cuando llegada la hora divide la sociedad entre morras y vatos, ¿no? Entonces, también sobre ese tipo de cosas podríamos reflexionar un poquito. Muchas cosas que tienen que ver con una cierta actualización que no se hace desde la perspectiva lingüística de lo que es, creo que de manera somera, la identidad del mexicano, dice Octavio. Sí, y también tendríamos que a lo mejor, a ver si invito a Agustín Basabe para hablar de mexicanidad y esquizofrenia, a ver Mm, si lo puedo contactar.
Me gustaría el que hablara, porque también esta me parece que es una buena continuación, algo más actual. No, los viernes estoy con el Fano, no los martes. Los viernes a las 8 o 9 de la noche. Por cierto, le agradezco aquí a Marisol Martínez, nuestra querida Moon en Twitter. Síganla en Twitter como Moon, que también es profesora. Ella pues ha bautizado el like de este canal con un prefijo muy bonito, porque aquí ya sabes que, o si no sabías, pues aquí este canal somos los Botas Negras, por aquella canción de Radio Caos. Entonces ella dice, dejen su bota like, y suscribo, dejen su bota like. Me pareció muy bueno el neologismo por parte de la querida Marisol. Muy bien, entonces nos vemos el domingo. Ahora, saludos, Ángel Padilla, primo. Sí, a Ángel Padilla, Claudia Morgado, Juan Navarro, Antonio Zavala, Julio Lara, Sun Lauris, también anduvo Jerry, también anduvo Jera, mi compadre Jera. Ajá, exactamente, Abel Ayala, que pudo poner bien su nombre. También, ¿quién más? Enrique Castillo, por supuesto, mucho apoyo que nos está dando, mis sonriserdes. Y quién más, Antonio Zavala, que en un tiempo se había perdido los en vivos, pero qué bueno que ya te tenemos aquí. También mi querido George, Lidia Chávez, por supuesto, muchas gracias, Lidia. Sun Lauris también, el H también por ahí anduvo. Al inicio, Gloria Hernández probablemente ahí ande. Y pues bueno, todos, Adrián Salazar. Pues algún cierre formal, mi querido Ramiro, para esta noche de reflexiones. No, pues es que quedaron muchos temas en el tintero, pues por eso te estoy diciendo que no, pues o sea, pues a lo mejor nos alargamos a 2 o 3 programas, porque es un tema, a un pintor de Oaxaca, ¿no? No. El próximo domingo en mi programa en Sin Censura voy a tener al más grande experto en fantasía épica de Latinoamérica, el señor Medardo Landón Mazadueñas, que es un chingón en historia, en todos. Ese cuate no sé qué hace mal. El próximo domingo en mi programa, mi espacio Sin Censura, a las 4 de la tarde, Medardo Landón para hablar de fantasía épica. No tienen idea de la delicia que es hablar, así como hemos hablado con Marta Aragón, con Miguel, con Florentino Solano. Estoy intentando darle un cariz totalmente literario a mi espacio en Sin Censura, porque hacen falta esos espacios, así como este espacio con Miguel Martín. Y a ver si reproducimos este espacio en el futuro en Sin Censura. Vamos a tratar de conseguir un espacio para que nos den a mí y a Miguel el tema de debatir temas de literatura, de hablar de temas de literatura. Imagino que va a ser un mega cañonazo si el programa del domingo está siendo muy visto. Ahora imagínense cuando lo multipliquemos por 2 o por 3 teniendo a Miguel, van a ver que se va a poner sabroso. Le voy a hacer la propuesta a los de Sin Censura y que nos den un espacio en la semana, ¿no? Medardo. Órale pues, pinche H. Ahí les va, Lidia Chávez, el corazón pianetista. Nos vemos el domingo a las 10 de la noche con más de El laberinto de la soledad y los hijos del quinto patio. Y Tongolele y Juan Orol viajan con él, dice también en esa canción del cocodrilo, La Maldita. Bien, sí. Pues gracias a todos. Entonces, pues ya oyeron a Ramiro. Mañana vamos a tener un programa chulo sobre una pieza cinematográfica esencial de, por supuesto, pues de la historia de México, que es Los Olvidados. Mañana por ahí de las 10, que va a estar igualmente mi hermano, y va a estar a lo mejor Tito Zurita. Ya ven que ayer quedó. Entonces, pues se va poniendo bueno. Cada vez somos una familia más grande. Y cada vez somos más. Y si al fin nos damos la mano, y luego sale Chente, brillará como un sol. Perfecto, pues muchas gracias a todos que aquí nos dicen programón. Muchas gracias, Enrique, muchísimas gracias. Viniendo de ti y de quien sea de todos ustedes. Ale, de Siempre Noticias, qué bueno que aquí andas, y pues ahí estamos igual para compartir libros, para que los platiquemos después cuando tengas tiempo, y si necesitas otro, pues ahí me dices. Y por lo pronto, pues El Laberinto de la Soledad ya te lo mandé también, ya lo mandé al grupo de Telegram, y suscríbanse si no se han suscrito al grupo de Telegram. Ahora sí, muchas gracias y nos despedimos. Nos vemos el miércoles 5 p.m. en la explanada de Iztapalapa. Ahí voy a estar, por cierto. Órale, hacemos una transmisión en vivo, hacemos algo. Le voy a decir al Rafa también que vaya, armamos un pinche enlace
que vaya a Los Ángeles Azules y que se arme el pedo, le voy a decir a Clara Brugada que salga a bailar cumbias conmigo y se va a poner Pero bueno. no a Juanito, pero no a Juanito. No, ese güey que se va a Survivor. Sí. Buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches.